El sol se ocultaba tras las colinas polvorientas cuando Daniel, un vaquero de pocas palabras y mirada profunda, llegó al pequeño puesto de correos de Cedar Creek. Su caballo resoplaba, cansado del largo viaje, mientras él sostenía un sobre arrugado en la mano. No era cualquier sobre, venía con una dirección escrita a mano, con tinta que ya comenzaba a borrarse, y un nombre que prometía un cambio inesperado en su vida rutinaria de soledad: Isabella. Al abrir la puerta de su cabaña, el viento del crepúsculo arrastraba consigo un olor a tierra húmeda y a madera vieja. Allí, sobre la alfombra gastada, encontró a una mujer sentada en silencio. Su rostro estaba magullado, moretones que hablaban de un pasado doloroso, y en su mano temblorosa sostenía un pequeño papel arrugado. Daniel se acercó despacio, con la cautela de quien ha visto demasiado sufrimiento para apresurarse. «No estás sola ahora», susurró, dejando que sus palabras fueran más que un simple consuelo. Había en su voz una mezcla de firmeza y ternura, una promesa silenciosa de protección. Isabella levantó la mirada, y por un instante sus ojos reflejaron miedo, incredulidad y un atisbo de esperanza. El sobre que había traído consigo contenía más que simples palabras, era un contrato de vida, un pacto no firmado por la ley pero sí por la necesidad. Cada carta enviada por Isabella, antes de llegar a las manos de Daniel, hablaba de escapar de sombras invisibles, de noches interminables y de un mundo que la había dejado cicatrizada. La nota que ahora descansaba en su regazo decía simplemente: «Si alguna vez llegas, por favor, ayúdame a creer que aún hay bondad en este mundo». Daniel se arrodilló frente a ella, examinando su rostro sin prisa, como si intentara leer cada línea de dolor y cada historia no contada. Sus dedos rozaron suavemente la mejilla amoratada, y por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió que alguien podía ver más allá de sus heridas. El crepitar del fuego llenaba la cabaña, mezclando sombras con luz y creando un espacio seguro donde los secretos podían empezar a sanar. «Tú y yo», dijo Daniel con voz firme, «vamos a reconstruir esto juntos. No hay prisa, no hay miedo que no podamos enfrentar. Solo estamos tú y yo, y eso es suficiente para empezar de nuevo». Isabella cerró los ojos, dejando que las lágrimas que había contenido durante meses fluyeran libremente. Había llegado a este lugar pensando que solo había soledad y oscuridad, pero ahora, por primera vez, sentía que alguien estaba dispuesto a sostenerla. El viento golpeó las ventanas con suavidad, y Daniel alcanzó un viejo sillón para acercarlo al fuego. Mientras Isabella se acomodaba, una sensación de alivio la envolvió. La noche aún era joven, y la promesa de un nuevo comienzo pendía en el aire como un secreto compartido entre dos almas heridas. Y en ese instante Daniel supo que protegerla no sería solo un acto de bondad, sino un viaje que cambiaría su propia vida de maneras que aún no podía imaginar. El silencio de la cabaña se vio interrumpido por un golpeteo distante, el viento movía las persianas, y un crujido en el piso superior hizo que Daniel frunciera el ceño. Isabella lo notó y sus manos se tensaron sobre sus rodillas. No era el primer ruido que la hacía temblar, cada sonido parecía un recordatorio de los fantasmas que había dejado atrás. Daniel se levantó colocando una mano sobre su hombro con suavidad. «No importa lo que sea», dijo. «Estoy aquí. No permitiré que nada te asuste mientras estés conmigo». Ella asintió lentamente intentando absorber la seguridad que emanaba de él, aunque una parte de su mente aún dudaba de que alguien pudiera sostenerla sin quebrarse. Daniel caminó hacia la puerta que llevaba al piso superior. Cada escalón rechinaba bajo su peso, y la luz del fuego proyectaba sombras largas y temblorosas en la pared. Al llegar al final de la escalera, escuchó un susurro casi inaudible, seguido de un leve llanto. Se detuvo conteniendo la respiración. «Isabella», llamó en un tono bajo sin apuro, «¿estás ahí?». El llanto cesó, y un silencio pesado llenó la habitación. Luego una voz temblorosa respondió. «Sí, estoy aquí». Daniel subió los últimos escalones y encontró a Isabella sentada junto a la ventana, abrazando sus rodillas. La luna iluminaba su rostro, mostrando moretones que incluso la luz parecía temer tocar demasiado. Él se acercó extendiendo su mano. «Ven conmigo», dijo, «déjame mostrarte algo». Ella dudó un instante, pero finalmente tomó su mano. Juntos caminaron hacia la chimenea, donde Daniel había preparado un rincón con mantas y una vieja lámpara que emitía un resplandor cálido y constante. Isabella se acomodó allí, y Daniel se sentó frente a ella, observándola como si intentara memorizar cada expresión, cada miedo, cada esperanza.
Cuando llegaste, empezó él, no sabía qué esperaba encontrar. Tal vez una mujer asustada, tal vez alguien que no quisiera ayuda. Pero ahora sé que encontré algo más. Encontré a alguien que merece más que miedo, alguien que merece empezar de nuevo sin que nadie la haga sentir menos. Isabella no pudo contener un sollozo silencioso. Daniel extendió un pañuelo y lo colocó suavemente sobre su mejilla. No tienes que decir nada, murmuró. Solo confía en que no estás sola. No mientras yo esté aquí. Por un momento todo parecía suspendido en el aire, el crepitar del fuego, la respiración entrecortada de Isabella, el sonido distante del viento entre los árboles. Era como si el mundo hubiera detenido su marcha para permitirles existir en ese instante de pura vulnerabilidad y promesa. Daniel rompió el silencio con voz firme pero llena de ternura. Hay algo que debo contarte. Este lugar no es solo un refugio. Es un comienzo. Pero no será fácil. Las sombras de tu pasado intentarán alcanzarte. Y habrá momentos en que sentirás que todo esto es demasiado. Isabella levantó la cabeza, con los ojos brillando entre lágrimas y curiosidad. No me importa, dijo con un hilo de voz. Mientras tú estés aquí, puedo enfrentar lo que sea. Daniel asintió con una mezcla de admiración y algo que no se atrevía a nombrar. Sabía que aquella promesa era más que palabras, era un pacto silencioso entre dos almas que habían conocido el dolor y ahora buscaban un refugio en el otro. Mientras la noche avanzaba, la cabaña se llenó de una calma inquietante. Afuera el viento golpeaba las paredes y las sombras se movían con vida propia. Pero dentro Isabella y Daniel empezaban a tejer una conexión que sería difícil de romper. Cada historia no contada, cada miedo reprimido parecía perder fuerza frente a la presencia del otro. Daniel tomó la mano de Isabella apretándola suavemente. Mañana, dijo, te mostraré que este mundo puede ser diferente. Que no tienes que huir ni esconderte más. Que podemos enfrentarlo juntos. Isabella respiró hondo, dejando que la calidez del fuego y la seguridad de sus palabras llenaran los vacíos de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar un futuro donde las cicatrices no definieran quién era, sino que fueran recordatorios de la fuerza que había sobrevivido. Y aunque la noche aún estaba llena de incertidumbre, algo dentro de ambos sabía que pase lo que pase, ninguno de los dos volvería a estar solo. La madrugada se colaba por las rendijas de la ventana, dibujando líneas de luz sobre el rostro de Isabella, que aún descansaba con los ojos semicerrados. Daniel permanecía sentado frente a ella, vigilante como un guardián silencioso. Cada crujido de la madera bajo el viento parecía amplificar la sensación de vulnerabilidad que flotaba en la cabaña. No era solo miedo lo que él percibía, había secretos enterrados en aquel silencio que aún no se atrevían a salir. Daniel, murmuró Isabella, su voz un hilo tembloroso, hay algo que no te he dicho. Algo que pasó antes de llegar aquí. Él inclinó la cabeza, con los ojos fijos en los suyos. No importa, respondió con suavidad. Lo que pasó no define quién eres ahora. Solo dime qué necesitas que sepa para poder estar aquí contigo. Ella respiró hondo como si reunir palabras fuera un esfuerzo físico. Sus manos temblaban aferrándose al borde de la manta. No solo era mi marido, dijo con voz quebrada. Él no soportaba que alguien pudiera mirarme sin miedo. Cada palabra amable, cada gesto mío que él interpretaba como desafío, me lastimaba más. Nunca pensé que podría escapar. Nunca pensé que alguien vendría por mí. Daniel apretó los puños, pero contuvo la rabia que subía como un fuego oscuro. No era momento de venganza, era momento de protección. Se inclinó acercando su rostro al de ella con cuidado, sin invadirla, solo para que sintiera que no estaba sola. Estás aquí ahora, dijo. Nadie va a hacerte daño otra vez. Y si intentan hacerlo, te lo prometo, no lo permitiré. Isabella cerró los ojos, dejando que las palabras calaran hasta lo más profundo de su ser. Por primera vez en años, sentía que alguien no solo la escuchaba, sino que comprendía cada cicatriz, cada miedo, cada pequeño fragmento de su alma que había guardado en secreto. El viento golpeó las ventanas con más fuerza, como si el mundo exterior estuviera recordándoles que la tranquilidad era efímera. Daniel se levantó y caminó hacia la puerta de entrada. Escuchó pasos suaves en la distancia, un sonido que no debería estar allí, y su corazón se tensó. No te muevas, susurró. Quédate aquí.
Isabella asintió aferrándose a la manta, mientras él abría la puerta con cautela. Afuera, la noche estaba envuelta en sombras, y algo se movía entre los árboles, apenas perceptible bajo la luz de la luna. Daniel se adelantó, sus sentidos en alerta máxima. Cada músculo de su cuerpo estaba preparado para defenderla, para enfrentarse a cualquier amenaza que surgiera del pasado que aún los perseguía. «Daniel», llamó Isabella desde la cabaña, «¿qué pasa?». Él no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban entre la oscuridad y entonces lo vio, una figura solitaria, de pie entre la maleza, observándolos con una calma inquietante. Su corazón dio un vuelco. Sabía en lo profundo de su instinto que esa persona no estaba allí por casualidad. «No podemos bajar la guardia», dijo finalmente sin apartar la vista. «No hasta que sepamos quién es». Isabella tragó saliva, su miedo mezclándose con una chispa de curiosidad peligrosa. Sabía que la llegada de esa figura no era casualidad, significaba que su pasado, aquel que creía haber dejado atrás, estaba a punto de alcanzarlos. Daniel dio un paso adelante con la mano sobre el revólver que colgaba de su cinturón. La tensión en el aire era casi tangible, un hilo delgado que podía romperse con un solo movimiento en falso. Isabella se acercó a él, apoyando su mano sobre la suya, buscando fuerza en la certeza de que no estaba sola. «Lo enfrentaremos juntos», dijo su voz firme aunque su cuerpo temblara. La figura permaneció inmóvil, como si midiera cada respiración de Daniel. Y en ese instante ambos supieron que la verdadera prueba apenas comenzaba. La cabaña, que hasta entonces había sido un refugio, se transformaba ahora en el escenario de un enfrentamiento silencioso donde el pasado y el presente colisionarían de maneras que ninguno de los dos podía anticipar. El primer rayo de sol atravesó los ventanales de la cabaña, iluminando los rostros de Daniel e Isabella mientras permanecían juntos, exhaustos pero firmes. La noche había sido larga, llena de tensión y revelaciones, pero habían sobrevivido. La figura que los acechaba resultó ser un vestigio del pasado de Isabella, alguien cuya obsesión la había seguido durante años, pero la determinación de Daniel y la fuerza recién descubierta de Isabella lo habían enfrentado con valentía. Al verlo marcharse derrotado y consciente de que nunca podría quebrarla de nuevo, un peso invisible pareció levantarse del corazón de ambos. Isabella miró a Daniel, sus ojos reflejando gratitud, alivio y algo más profundo que no podía describir con palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente segura. No solo porque él la protegía, sino porque había aprendido a confiar en sí misma, a reconocer su propio valor, y a saber que no estaba sola. Daniel, con la mirada firme y el semblante suave, sonrió apenas. Sabía que esa confianza no se regalaba, se construía, y ellos la habían construido juntos en cada instante de miedo, cada silencio compartido, cada lágrima liberada. Mientras la luz de la mañana llenaba la cabaña con tonos cálidos de dorado, Daniel tomó la mano de Isabella y la sostuvo con firmeza. No había promesas vacías, solo certezas, la vida les había dado una segunda oportunidad, y ellos la tomarían con fuerza. Afuera el viento movía suavemente los árboles, como si la naturaleza misma celebrara su victoria silenciosa, su libertad recién descubierta. «Nunca más estarás sola», dijo Daniel, con voz profunda y resonante. «Nunca más permitiré que alguien te haga sentir miedo. Estamos juntos siempre». Isabella asintió con lágrimas que esta vez eran de alegría y alivio, dejando que sus hombros se relajaran por primera vez en años. Cada cicatriz en su rostro, cada recuerdo doloroso, había quedado atrás, transformado en fuerza y resiliencia. Ahora el futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades que antes parecían imposibles. Salieron de la cabaña juntos, sintiendo la tierra fría bajo sus botas, el aire fresco llenando sus pulmones, y el canto distante de los pájaros anunciando un nuevo comienzo. Cada paso que daban era un acto de libertad, una declaración silenciosa de que habían vencido al miedo, al dolor y a la soledad. La pequeña ciudad de Cedar Creek, que antes parecía un lugar común, ahora brillaba con promesas de esperanza, amor y redención. Daniel miró a Isabella y vio en sus ojos no solo gratitud, sino un reflejo de la fuerza que él mismo había sentido despertar dentro de él. Sabía que juntos podían enfrentar cualquier cosa, que ningún pasado ni sombra podría separarlos mientras se tuvieran el uno al otro. Y mientras cabalgaban hacia el horizonte con la luz del sol bañando sus rostros, un sentimiento profundo de paz y triunfo los envolvió. La soledad se había desvanecido, reemplazada por un vínculo inquebrantable, un amor que surgía no de la perfección,
sino de la superación compartida, de la confianza reconstruida y de la promesa silenciosa de que a partir de ese momento, nunca más volverían a enfrentar el mundo por separado. El viento del desierto acariciaba sus rostros, el cielo ardía en tonos naranja y púrpura, y en ese instante, la vida parecía no solo justa, sino extraordinariamente hermosa. Era el final de un capítulo doloroso y el inicio de una historia donde el amor, la valentía y la esperanza lo conquistaban todo, dejando a los espectadores con el corazón latiendo fuerte, y la certeza de que incluso las cicatrices más profundas podían transformarse en la fuerza más brillante.